Segundo encuentro digital entre periodistas y Perico Delgado, en el que los profesionales de los medios de comunicación van a plantear al exciclista y periodista deportivo diferentes cuestiones relacionadas con el ciclismo en sí, con la Vuelta Ciclista a España y con la profesión que actualmente desarrolla. Pues nada, hola Pedro, cuéntanos un poco. Yo recuerdo en cierta ocasión, creo que en el Mont Ventoux, que vi un poco, subí a la cabina de televisión, creo que es la única vez que he estado con vosotros, y me quedé un poco alucinado de realmente cómo repartíais el trabajo, ¿no? Aparentemente parece que tú estás solo para comentar, pero Sí, lo que vi allí es que hacíais muchas otras cosas. Carlos estaba muy pendiente de muchas cosas y tú cubrías muchos huecos, muchos más allá que los del comentarista. ¿Es así? sí, así es. La verdad es que la gente, bueno, primero nosotros comentamos que mucha gente aficionada cree que estamos en carrera, como si fuésemos en el coche o en una moto, y no, estamos en una tribuna, en el lugar de meta, y en esa tribuna pues comentamos con dos monitores, dos televisores, y bueno, pues luego a lo mejor cada uno tiene su ordenador para consultar cosas a nivel particular. Y una de las cosas que se hace siempre raro y es difícil es que cuando nosotros estamos hablando, de pronto recibes órdenes o información desde Madrid de temas técnicos, ¿no? Que hay que pasar a publicidad, cualquier otro tema, que en ese aspecto siempre es Carlos quien lo recibe y quien lo coordina, ¿no? Mientras tanto, de pronto, yo sí que estoy escuchando la conversación que a lo mejor están manteniendo ellos, pero claro, yo tengo que seguir comentando la carrera y bueno, pues de pronto me llega a mí todo el testigo, todo el peso de la retransmisión, que los primeros años te quedas un poco bloqueado, te quedas casi sin palabra, porque hablar mientras estás escuchando una conversación totalmente ajena de lo que tú estás comentando, tienes ahí un punto que te cuesta, ¿no? De concentrarte, y a veces te pierdes, o sea, antes como ahora, hay un momento que te pierdes. Y el mejor signo de ese momento de que cada uno hace funciones diferentes, bien porque le están diciendo que cuando pasan la publicidad o que hay una información que nos está llegando desde Madrid, ¿no? Desde el control central, pues es ese momento que él está diciendo una cosa y yo reinicio diciendo lo mismo que él acaba de decir, ¿no? Que no nos escuchamos muchas veces, ¿no? Y muchas veces es por ese motivo, que él o yo estamos con la cabeza en otra cosa, aunque estemos codo con el codo. Yo creo que es divertido. Yo la primera vez que llegué, primero te asombras y te parece que hay como mucha información, y de hecho además en el Tour de Francia nos cuelan por los cascos también el sonido de Radio Vuelta, que es la información que están recibiendo los directores de cómo va la carrera. Entonces, al final empiezas ya a retirar cosas, ¿no? Y nuevamente Radio Vuelta, una vez que ya empezamos la transmisión de la etapa, ya la anulamos porque si no, ya te vuelves loco. Es fascinante, ¿no? Y sobre todo cuando no lo conoces te quedas alucinado. Más y menos porque a veces incluso tenemos eso, que nos conectan en directo. Oye, es que vais a entrar ahora en directo 20 segundos, así que poneros rectos, no os metáis el dedo en la nariz para que deis mejor imagen. Bueno, Pedro, sobre todo, bueno, tú tienes buena labia para salir de todos esos entuertos y además siempre fuiste bromista, pero bueno, te hicieron esta pregunta 40.000 veces. Yo creo que hiciste un poco de historia en su momento con el tema de los 2 minutos de pérdida en Luxemburgo, y yo creo que, aunque ya está muy repetido, que hacía falta que le explicase un poco a la gente que casi a partir de aquello, antes los ciclistas decían, tú sales a las 13:32, pero cuando uno se pone en una contrarreloj a preparar y a calentar, a veces se te olvida 3:32 o 3:33. Y entonces yo creo que a partir de ahí fue cuando ya os apuntasteis todo el mundo en la muñeca a la hora de salir, ¿no? Y no solo eso, que te apuntabas eso en un papel o en la misma piel, ¿no? Tu hora de salida, sino que afortunadamente, justamente creo que fue ese mismo año que ese fuera de control que había en la etapa prólogo, en las etapas contrarreloj iniciales, se dejaron de poner en efectivo, ya que yo creo que hacía 2 o 3 años antes algún corredor sí que quedó fuera de control porque le pasó lo mismo que a mí. Lo que pasa que era un corredor desconocido y yo hubiese sido la bomba, ¿no? Empezar el Tour y ya irme para casa. Que es verdad que incluso ahora todavía es más difícil, ¿no? Porque con los pinganillos, las comunicaciones internas que tiene
el director con el corredor, pues aunque estés en algún momento fuera de cobertura, es más fácil tener al corredor controlado. Pero bueno, lo de Luxemburgo del 89 ha creado un pozo grande hacia mi persona y hacia mis retrasos, ¿no? Que lógicamente es un desastre cuando es un corredor que aspira a ganar la carrera, es un auténtico desastre, como se demostró, por desgracia para mí, que casi haciendo menos tiempo que el primero, pues acabe tercero, ¿no? Y eso sí que da mucha rabia. Si pasara ahora, ¿qué dirías en la tele? No, hombre, ahora, si pasara ahora, bueno, algunas veces ya hemos visto algún corredor que la contrarreloj llega tarde, ¿no? Y porque vemos también la rampa de salida vacía y luego ya te llega la información que miras la lista de salida y dices, no, pues sí que tenía que haber salido Pepito, ¿no? Y no ha salido, ¿no? Bueno, ahora para mí es muy fácil. Es recordar Luxemburgo. Pero yo creo que ahora es más difícil, ¿no? Pero sigue sucediendo, o sea, aunque, como dice Enrique, tú te lo apuntes, o bien el manillar, o te lo apuntes en tu mano, ¿no? Para recordarlo perfectamente. No sabes qué pasa, pero hay un momento, un lapsus, como digo yo, es como si te abdujeran una nave espacial con los marcianitos dentro y de pronto te despiertas en el momento que dices, no, pero si tenía que estar yo allí, ¿no? Y de pronto aterrizas de golpe a la realidad con tu falta, ¿no? O tu despiste, que, bueno, siempre esperas que no tenga consecuencias muy importantes, ¿no? Yo ya he dicho, no fue la primera vez que salía tarde en una contrarreloj, en una Vuelta a Aragón, en una contrarreloj, no me acuerdo qué año, también salí tarde, pero claro, entonces no había ganado el Tour, era un corredor más y además no estaba disputando la carrera, por lo tanto solo me enteré yo y el juez de turno que no le dio más importancia. Hola Pedro, buenas tardes. Quería comentarte, acabo de incorporarme al chat, un poquito. Esta tarde va a dar Javier Mínguez la preselección para el Campeonato del Mundo de Ciclismo de Ponferrada, después de la etapa. No sé, una valoración que pudieras hacer sobre la ausencia de Alberto en la cita de Ponferrada. Pues, por un lado, incredulidad, ¿no? Yo creo que Alberto está en una condición física que perfectamente le hace ser un corredor para correr el Mundial y bueno, me da lástima, ¿no? Sobre todo por la persona, que es una persona que arrastra mucho público, que es muy mediático y eso, lógicamente, ayuda a la propia selección y a mí en este caso que comentaré para Televisión Española los mundiales, ¿no? Para mí es una lástima y una ausencia que se va a hacer notar, sobre todo en los días de la carrera. También entiendo que como he sido corredor ciclista, que cada uno sabe sus obligaciones y sus objetivos, pero bueno, yo soy de la opinión que yo no lo entiendo, sobre todo porque la prueba contrarreloj la puede disputar, creo que estará en un momento de forma ideal. A lo mejor ahora mismo con el dominio de corredores como es Tony Martin o Bradley Wiggins, y incluso yo creo que Chris Froome, Cancelar ha dicho que no, que tampoco lo entiendo muy bien lo del suizo. Claro, el hacer medalla, competir en un mundial teniendo claro que no vas a hacer medalla, pues es muy difícil, ¿no? Y a lo mejor ahí lo entiendo, pero en la prueba en línea, no sé, no me gusta criticar, pero me parece que tiene pocos argumentos Alberto para decir que es que está cansado de la Vuelta cuando sabemos que han pasado ya 10 días, que te deja ese tono muscular. La Vuelta a España hoy en día es fundamental para hacer un gran mundial de ciclismo por esa forma que te deja y para mí no me parece bien, ¿no? Pero también entiendo que tendrá sus motivos, que yo creo que son más extradeportivos que la propia disputa del Mundial, ¿no? Pero es una ausencia que lo vamos a echar en falta a los aficionados como los que estemos hablando ese día de la carrera. ¿Crees que podría dar marcha atrás de mediar el Consejo Superior de Deporte, como así lo ha anunciado, o es una decisión ya en firme? No sé, yo creo que estas cosas... puede ser que me da risa, ¿no? El Consejo Superior de Deportes, ¿por qué va a presionar a un deportista que participe? Él, yo creo que es mayor, él tiene que saber, es un profesional, o sea, creo que obligar a algo, yo siempre por el tema de obligar, podemos recordar a Miguel Indurain cuando el equipo le obligó a correr la Vuelta a España del 96, que acabó luego con su abandono, ¿no? Entonces yo creo que obligar a un corredor de ese nivel
creo que no es una buena actitud, ¿no? Simplemente hay que negociar, tratar de convencerle, y en este caso, pues yo qué sé, pues Javier Mínguez o el Consejo Superior de Deportes o quien sea, ¿no? Pero que lo hablen, pero que se haga público a mí no me parece buena idea. Es meter una presión donde el corredor lo único que puede hacer una actitud todavía más de rebeldía, es decir, yo he dicho que no corro y no corro, ¿no? Y si yo corro es porque voy a ir con la ilusión de ganar. O sea, Alberto es un corredor que cuando compite sale con la ilusión de ganar, y lo único que haces así es crear una situación que no creo que sea buena ni para Alberto ni para la propia selección. Oye, o sea, Pedro, yo creo que ahí no hay que mediar nada, sino convencerle de otra manera, y si ha dicho ya que no darlo más vueltas al asunto. Siempre. para la selección, ¿qué piensas un poco eso de que se dice que hay más jefes que indios? Igual Alberto se quiso quitar un poco por ese tema, pero bueno, Javier Mínguez ya le conoces tú bien, y es de los que manda mucho, ¿eh? Javier Mínguez que es el seleccionador, tiene una autoridad, una personalidad muy fuerte, ¿no? Pero claro, él está acostumbrado, sabe que hay muchos gallos en el mismo gallinero, pero bueno, yo creo que en ese aspecto Alberto es otro tipo de perfil a la hora de disputar una carrera de un día que si fuese a Valverde o Joaquín, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto no rompería tampoco el esquema de trabajo, ¿no? Es verdad que los mundiales necesitas un corredor que suba bien y que luego tenga una gran punta de velocidad, y ahí Alberto pues no tiene esa capacidad de rematar. Pero es un corredor mediático. Yo no sé por qué creo que este mundial va a llegar a una escapada de una selección de corredores, posiblemente no los mejores, y ahí hay que tener representantes, ¿no? Porque los favoritos, los mejores, como suele ser habitual, se vigilan mucho, están uno encima de otro. Lo estamos viendo en esta Vuelta a España con los españoles, pero eso luego pasará también con Philippe Gilbert, aunque está aquí muy tapado, o como otros grandes corredores, y a lo mejor otros corredores que tienen una cierta margen, pues pueden jugar la carrera, ¿no? No sé, yo creo que Javier Mínguez tiene un problema ahora mismo con este ambiente que se está creando en la Vuelta a España de cara luego a poner orden en la selección. La clave, de todas formas, Pedro, estará en esa última subida. No es dura para dejar a todo el mundo, para irse en solitario, pero sí para formar un grupo en el que, bueno, tú dices que quizás no estén todos los favoritos, pero sí que da la impresión de que hay los que estén atentos, van a pasar, y luego en la bajada no hay forma de coger, ¿no? No hay forma de cazar. La clave va a estar en esa última subida, a ver quién rompe ahí, ¿no? Yo no creo que la clave esté en esa última subida, que a lo mejor luego lo es. Yo creo que va a estar en la segunda o la tercera subida del final, ¿no? La penúltima o la antepenúltima, que es donde se puede ir un grupito de corredores, un grupito que puedan ser 10, 5, 8, y estos luego pueden hacer camino, y atrás, cuando llega el momento de los que hay que rematar, pues se van a vigilar, van a estar todos muy igualados, porque la subida no es tan selectiva como yo creo que a la selección española lo hubiese venido bien, y entonces esa escapada que se ha forjado puede llegar. Y además hay un hecho, que una vez que en la bajada, un pequeño corte, en la bajada es difícil recortar luego incluso en el llano camino de la meta, así que cualquier escapadita que se forje puede llegar. Y creo que la vuelta peligrosa para mí será cuando falten 2 o 3 y no la última, que allí los líderes tienen que estar lógicamente atentos, pero a lo mejor ya se les ha escapado el caballo, ¿no? Como decimos en el ciclismo, se le ha escapado ya esa opción de victoria. La prueba contra el Lugo, nadie duda de Tony Martin, ¿no? Yo creo que nadie duda. Habrá que ver Bradley Wiggins, Kwiatkowski, que está haciendo una gran vuelta a Gran Bretaña, Chris Froome, pero bueno, yo creo que Tony Martin tiene ese pozo ya de veteranía y todavía de fuerza y de confianza que no lo tiene ningún otro corredor ahora mismo. Pedro, la pena es que en Ponferrada no se pudiera hacer el circuito que se quería, duro, ¿no? Para ser más espectacular. Así es, son cosas estas que uno no entiende, ¿no? O sea, el año pasado hicieron un recorrido buenísimo ahí en Florencia, en Italia, y este año en Ponferrada habían diseñado un recorrido más selectivo del que hay, pero la Unión Ciclista Internacional, no se sabe por qué motivo, igual que acepta es casi totalmente llanos, 1 y 2 años seguidos, este año decía que quería un recorrido menos selectivo, que quería un recorrido, y no hubo ninguna manera de convencerles.
me parece un error, ¿no? Porque es meterse la Unión Ciclista Internacional en una situación que está bien que vigile, que las vallas, que la meta, otras, pero el recorrido, ¿por qué se mete? No sé, no lo entiendo. Y bueno, no sé si sabéis, me imagino que sí, que nuestro amigo Josu Garay, que es el que está ahí responsable, dijo que era imposible, que no hubo manera de negociar un recorrido más selectivo que tenían diseñado. Y a mí me sorprende, porque es meterse donde no le llaman. O sea, un mundial que es en España, lógicamente, igual que en Italia, en otro país, tratas de beneficiar a los corredores de allí, que se ha hecho toda la vida, que no es... Y meterse en suavizar un recorrido que yo creo que siempre va a ser duro, pero que no, lo que permite es que haya pues 20 corredores que pueden ganar un mundial de ciclismo, mientras que con el que tenían pues a lo mejor una cosa de 6, 7 corredores, y eso bueno, yo creo que resta posibilidades a los nuestros, ¿no? En el momento con los corredores que tenemos ahora mismo. Pedro, además hay una lástima. Pedro, además hay una cosa más, que es que, bueno, los que fuimos corredores y tú mismo también, desde el 98 para acá no entendemos a la UCI casi nada de lo que hace. Y encima, que un sitio como Ponferrada que apueste por hacer un recorrido bueno y que le guste, y para eso tiene que buscar el dinero, que encima no te lo dejan hacer, duele mucho más todavía. La Unión Ciclista Internacional es una cosa extraña, ¿no? En el momento que vive el ciclismo, que hay que ser más negociador y entender más que el espectáculo, pues ellos siguen anquilosados en unos conceptos del ciclismo que se verá globalizado y dar opciones a todo el mundo, pero claro, si a ti te están pagando tú les estás dando un dineral, déjate que tú hagas lo que tú quieras, ¿no? No encima vas a hacerles todo lo que ellos te pidan, ¿no? Y bueno, yo creo que no sé, la verdad es que es difícil, ¿no? Es una institución muy compleja, yo lo entiendo que tampoco será fácil negociar, pero tienen que ser más ágiles, tienen que ser más modernos, ¿no? Y en ese aspecto les falta un aire de renovación que no termina de llegar para que el ciclismo necesita, ¿no? En conceptos, que siempre hablan conceptos muy generales, muy bonitos, pero luego llevarlos a la práctica no lo hacen. Ven un negocio económico y no ven un negocio de expandir el ciclismo, pero luego hacer un ciclismo mucho más atractivo y más facilitar a las carreras, a los equipos, una serie de cosas para reactivar bueno, pues, el patrocinio o facilitar que las carreras sigan vivas, ¿no? Todos son cobrar aranceles, poner pegas y la situación actual está difícil sacar equipos como sacar carreras adelante. Las federaciones internacionales, Pedro, en relación a este tema, han intentado en algún momento una alianza para ponerle un tope de esas maniobras que suele hacer UCI, ¿o es algo totalmente inviable, imposible? Es muy complejo porque desde hace años, según se ha creado, yo creo que fue el 2006, cuando fue el Mundial de Madrid, hubo una oposición fuerte, hicieron ahí un cambio bueno, al fin y al cabo todos son asambleas, que esos son los que votan, y entonces por esa repartición y globalización del ciclismo, Europa tiene casi la misma fuerza que Australia, ¿no? Y África como Asia también tiene sus votos, y Estados Unidos o América del Norte junto con América del Sur, claro, al fin y al cabo el ciclismo que conocemos todos, el que ha hecho gran afición y que es la base de este deporte, es Europa, y aunque se deje crecer a otros sitios, a la hora de las votaciones, pues Europa está en desventaja respecto al resto, ¿no? Tú hablas a Asia, a China, que les va a hacer una carrera y que encima le haces categoría UCI Pro Tour y claro, se mueren. Y tú a la persona que te ha permitido eso, lógicamente le debes un favor, ¿no? Porque te están haciendo grande, ¿no? En un deporte que a lo mejor desconoces, pero te están haciendo grande. Y así se puede trasladar en otras carreras, que pueden ser África, o en América, o en Australia, o en Japón. Es verdad que es bueno que haya ciclismo allí, pero a la hora de llevar este deporte, el viejo continente que siempre ha marcado las pautas, está totalmente asfixiado ahora mismo para desarrollar o recuperar sobre todo
ese carisma que había tenido otras veces. Está disminuido, ¿no? Y eso, ya te digo, pues se nota a la hora de las elecciones por el nuevo presidente, que aunque luego sea alguien del viejo continente, suele ganar gracias a votos de países o entornos que no tienen una gran tradición de la bicicleta. Pero algo habrá cambiado con el nuevo presidente, ¿no? ¿O no? Yo de momento no lo sé. Yo no lo he notado. Ahora se ve que hay más, se ve que los equipos están ganando un poquito terreno, los ciclistas también, pero a mí me cuesta, creo que también es muy lento esto, ¿no? Se le ve más un negociador o conciliador a Cookson, pero estas cosas, cuando uno entra, quiere ser negociador, quiere ser amigo de todos, habrá que ver luego esto cómo desemboca dentro de 2 años. ¿Cómo ve Perico Delgado la batalla entre Contador, Purito y Valverde? Y la segunda pregunta que nos plantea es ¿cómo ha cambiado tu visión del periodismo desde que eras ciclista hasta ahora que lo estás viviendo desde dentro como comentarista deportivo? Bueno, yo creo que el pique que hay ahora con Contador y eso es un pique deportivo, no hay que trasladarlo más. Lo peor es la imagen que se da, ¿no? De desunión, de que cada uno barre para su casa, pero yo ayer comentaba que cuando Chris Froome se va, claro, había hecho un esfuerzo Joaquín Rodríguez sabe que ese momento, ese instante, esos primeros segundos que hay que reaccionar, es una cosa de Valverde o de Contador. Entonces, reacciona Valverde, pero luego se da cuenta que Valverde también aspira a la victoria de etapa y que está haciendo un trabajo del cual se va a ver beneficiado Joaquín Rodríguez y de una manera secundaria Alberto Contador. Y dice, bueno, yo paro, guardo fuerzas y que sea Alberto quien tire. Claro, en ese momento de confusión donde el corazón está a 180 o 190 pulsaciones por minuto, el esfuerzo muscular es enorme, quieres ser conservador porque cada uno tenía una meta clara, ¿no? Victoria de etapa 2 corredores, otro la general, pero el de la general, que era Alberto, diciendo, no, estos no pueden parar más de la cuenta porque si no se van a dar cuenta que pierden su opción de victoria de etapa. Esos en 15 segundos de dudas son los 15 segundos que finalmente coge de ventaja ya Chris Froome y luego se hacen, bueno, pues raya, ¿no? Para saltar, para recuperar y llegar a la altura, ¿no? Yo lo único que espero que esos 20 segundos que al final entre una cosa y otra por bonificaciones y tiempo de meta no le pese a Alberto mañana en Ancares, que yo siempre estoy diciendo, a lo mejor soy un poco pesado, pero hay que estar bien físicamente porque un minuto puede ser nada, ¿no? Ante un momento de crisis y de batalla que pueda haber en la carrera. Y yo creo en ese aspecto, bueno, yo espero que no se echen falta porque, claro, todos, como lógicamente, gane un español la carrera. Así que, bueno, vamos a ver hasta qué punto Froome parece que ha renacido y que vuelva a ser el Froome que conocimos el año pasado en el Tour de Francia, pero también un Alberto con fuerza que no le pase crisis, ¿no? Pero vamos a vivir, hay carrera y al rojo vivo que se va a vivir mañana. En principio creo que Alberto no tiene que tener problemas, pero sí que esos piques está creando una situación de reactivar el interés en cuanto a una carrera que parecía que iba a dominar sin mayor problema Alberto y de pronto parece que no lo tiene tan fácil como nos imaginábamos. La segunda pregunta que planteaba es que ¿cómo ha cambiado tu visión desde que eras ciclista hasta ahora que estás trabajando como comentarista deportivo? Bueno, lógicamente con los años te distancias del corredor. El corredor vive en una burbuja de una manera u otra, o sea, y más ahora con los autobuses, que estás ahí encerrado, control de firma, vuelves al autobús, estás poco tiempo en contacto con el aficionado, que a veces ya tienes, a veces sobre todo si eres un gran corredor, estás más que en contacto, como es Alberto, ¿no? Que no puede salir porque se lo come en vivo. Luego te vuelves periodista, pero bueno, más simpático. Sí, no, yo era igual, pero no teníamos autobuses donde refugiarnos, ¿no? Ya me acuerdo. Sí, y entonces, en ese aspecto, que el corredor vive en una burbuja con tus masajistas, tú ves tu día a día, tus corredores enfermos o sanos, o tus ambiciones, desconectas mucho de lo que son, los otros equipos son rivales,
es verdad que tienes a lo mejor amigos en otros equipos y lo vives todo a distancia. Tu núcleo fuerte es tu núcleo próximo, ¿no? Y entonces pasas a ser un ex ciclista recientemente que ha colgado la bici, pero es tu equipo va en esto, pero conversas con todo el mundo de una manera distendida, un poco de pícaro, incluso de metiéndoles un poquito el dedo en el ojo, de decir, ay, ¿cómo te está haciendo? Convives más, ¿no? Y también empiezas a ver el mundo del periodismo y el mundo más del aficionado, ¿no? Pues eso, yo, como comentaba Carlos, yo me encerraba en el coche y trataba de salir también a última hora y yo si fuese corredor estaría igual encerrado en el autobús, ¿no? Pero claro, ves al aficionado y al periodista que quiere cumplir su función de recoger información sobre cómo ve la carrera, esa foto, y no la tiene, ¿no? Y te das cuenta que vives el ciclista muchas veces en una burbuja muy cerrada, ¿no? Que es una lástima, ¿no? Y luego, bueno, pues actitudes que en un momento puedas entender y no las critico, pues ahora las critico porque, bueno, me parece que es verdad que hay que dar caña, ¿no? O sea, yo, a lo mejor hay situaciones de carrera como fue en el Mundial del año pasado, yo la critiqué, o sea, entiendo que un Mundial de ciclismo, teniéndola en bandeja, ¿cómo se pudo perder? O sea, y eso se puede decir que ya me pasó años antes, sobre todo los Mundiales de ciclismo, donde te das cuenta que esa actitud que están teniendo algunos no es nada buena, nada positiva para la carrera, y creo que al corredor hay que criticarle cuando yo creo que lo haces mal, ¿no? Y antes me costaba, ¿no? Ahora soy mucho más crítico hacia el corredor, cosa que no lo era antes. Pedro, al hilo de lo que estabas comentando un poco de esa actitud que tenías, reconoces que tenías tú en su día y que ahora también tienen muchos de los corredores. Eso, para mi gusto, es contraproducente contra la idea misma del ciclismo profesional, que no deja de ser un escaparate en el que se supone que anuncias una serie de marcas, algunas relacionadas con el mundo de la bicicleta, y sin embargo resulta que lo que vemos es que ahí prácticamente el anuncio antes de salir, incluso después de llegar, parece que se pierde esa idiosincrasia del ciclismo, ¿no? Parece que todos entendemos que el ciclista que se escapa 60 kilómetros lo que está haciendo es lucir su maillot, y sin embargo resulta que ese maillot no se luce en la salida porque las grandes figuras y todo el mundo estamos en un mundo muy cerrado, ¿no? Es contraproducente contra el ciclismo profesional esa actitud, ¿no? Sí, pero yo creo que todo lo que sea facilitarle al corredor descanso o vivir un poquito en su mundo, eso va a seguir sucediendo, porque es lógico. Tú tienes tu autobús, tienes tu protección. Tampoco vamos a decir que es diferente a otros deportes, porque el mejor ejemplo, como el otro día Carlos de Andrés comentaba, en el fútbol. Le tienen que hacer la entrevista al jugador que el club quiere, no que el periodista quiere, ¿no? Yo creo que tenemos que ir haciendo cambios, ¿no? de chip, y en ese aspecto hay que involucrar muchas veces o bien al organizador del evento, es decir, a la Vuelta a España o el Tour, al Giro, y por el otro lado también a los directores de equipo, que es verdad que los directores de equipo tratan de ser amables y poner facilidades en el ciclismo, pero eso no llega. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo tú quieres que el corredor esté tranquilo, concentrado en la carrera, que se va a hacer 200 kilómetros, y todo el mundo eso lo entiende, ¿no? Pero luego te falta el otro. ¿Y por qué pasa esto, no? Yo creo que la Vuelta a España ha hecho cosas que han ido cambiando afortunadamente muy bien, es liberar el tema de esas acreditaciones, y aunque se ponen vallas, se permite mucho el acceso del aficionado, al menos a los autobuses de los equipos, que pueden coger incluso levantar la bicicleta de un corredor en particular, y dices, ¡uy, qué poco pesa! Y a mí eso me parece muy bonito, me parece francamente interesante. El hecho de que tener más contacto con el corredor, yo siempre he dicho, digo, ahí hay otro paso que dar, que a lo mejor eso ya es más difícil a veces, es que a mí hay una cosa que me parece bonita, ¿no? Si una ciudad, ¿no? Con el problema de tráfico que hay, pues siempre hacen, si se sale una etapa de Segovia, la pondrán en una explanada donde puedan entrar ahí todos los autobuses y todo muy bien, y evitar también menos problemas de tráfico, ¿no? Pero bueno, si tú ya has pagado un dinero, más vale que sea en un sitio
paisajística o de lo que sea, ¿no? Y entonces, a mí hay una cosa que me gusta muchas veces del Giro, que en el Giro hacen las salidas en el centro, mismo centro del pueblo, con un caos que suele ser circulatorio, lamentablemente, pero en el mismo centro. ¿Qué pasa con ello? Que obligas que los autobuses, lógicamente, no tienen acceso allí y les ponen un punto pues a 3 kilómetros, a lo mejor de donde está el control de firma y todo eso. Eso obliga a que el corredor, claro, no esté hasta última hora en el autobús. El corredor tiene que salir antes con el protocolo de firma, estar con un tiempo allí y así facilitas de una manera u otra que el corredor, o sea, que el aficionado esté incluso cerca de más del corredor, sobre todo de esa estrella, ¿no? Y es, bueno, pues de una manera u otra buscar un punto donde los autobuses estén, pero que el punto de encuentro, de firma y todo eso esté lo suficientemente lejos para que el corredor no pueda ir y volver inmediatamente. O sea, si tú ya se lo pones a 3 kilómetros, que no supone ningún problema para un ciclista llegar allí, le vas a tener. Pero en cambio también es verdad que se pierde lo que decía antes, el que el aficionado que está o el aficionado que se ha acercado a ver la salida de la etapa o está en un punto o está en otro, no puede estar en dos. Y entonces se pierde a veces pues ver los coches o los autobuses, las bicicletas, pierde otra cosa, ¿no? Eso ya depende un poquito del organizador a la hora de esa comodidad o de la ciudad de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que para que el corredor pueda estar en cierta manera recuperando imágenes que a lo mejor tanto Enrique como tú, Carlos, hemos visto cuando éramos pequeños que no había autobuses y que estábamos corredores y ciclistas todos deambulando en el mismo sitio, pues es eso, alejando la zona de donde aparcan los autobuses para que el ciclista esté, aunque sea 10 o 15 minutos, ahí en puro contacto con el aficionado, ¿no? Yo es la única solución que veo, pero creo que eso va a ser discutible siempre por parte de las ciudades a la hora del tráfico, incluso de los propios directores que van a reclamar tener el autobús cerca para poder atender cualquier emergencia que tenga el ciclista de cara a un problema con la bicicleta o incluso de salud, ¿no? O de maillot o de cambio de meteorología. Pero bueno, es una cosa que yo ya lo he comentado hace un par de años a Javier Guillén, para decir, oye, esto para facilitar que el ciclista esté ahí en pleno mogollón y no refugiado en el autobús sería una vía esa, ¿no? Pero bueno, luego también él dice, wow, es que la policía local pone el grito en el cielo porque es mejor hacerlo en un polígono, en un sitio más abierto para poder aparcar todos juntos, ¿no? Así que bueno, hay métodos, pero bueno, yo creo que la Vuelta a España, esa permisibilidad que da ahora a estar el aficionado allí, no verá mucho a los ciclistas, pero bueno, se vive más el ambiente, ¿no? Que a diferencia del Tour, que bueno, esos son vallas y tú los ves, ahí sí que ni los ves, pero de pasada y tocarlos y tocar una bicicleta es imposible, salvo que estés acreditado. Pedro, una última pregunta por mi parte. Me imagino que a nivel de audiencia televisiva este año la Vuelta está funcionando, con ese póker de ciclistas, con Froome, Contador, Valverde y Purito, pero sí que es verdad que gente de la calle y muchos cicloturistas comentan el tema de el desenlace de las etapas con este nuevo formato que ahora ha introducido la Vuelta, ¿no? Muchas etapas con final en alto, pero no puertos demasiado exigentes y por regla general desenlaces que se producen en los 2 últimos kilómetros, ¿no? Yo no sé si tú también echas en falta tener un contacto mayor con la zona de Pirineos, con esas 2-3 etapas siempre con 3 o 4 dificultades montañosas de categorías especiales que la gente de la calle sí que puede estar echando en falta en estas últimas ediciones, ¿no? Yo, de mi visión, o sea, yo respeto y como todo, tú hoy una etapa como la de hoy aquí en la zona de Vigo, se pueden hacer 1000 repechos y subir más puertos, ¿no? Pero yo creo que todo tiene que tener su dosificación, ¿no? No se puede meter siempre todo lo más bestia que hay en un recorrido porque al final los corredores es que, vamos, irían despacio. O sea, si tú tanto más duro hagas una etapa, más despacio va a ir la carrera. Es verdad que habrá días de gran espectáculo, pero habrá otros días de que claro, las fuerzas se van acabando día a día. Yo a mí el formato de la Vuelta me parece ideal, me parece muy bien. A lo mejor sí es verdad que a veces yo pondría algo más, no mucho más de lo que ya se pone, pero me parece que ha encontrado un equilibrio con el espectáculo realmente agradable. O sea, yo recuerdo más de mi época del Giro de Italia, siempre hacía finales en un repecho, en un pueblo que estaba en lo alto de una colina y hacía diferencias, la carrera se activaba enseguida, ¿no? Estaba bonita. El Tour
gasta el ciclista muchísimas fuerzas, un desgaste bestial la primera semana, pero no se transmite al público, no le llega, o sea, no saben que llegan reventados, les ven siempre en pelotón y dirán, vaya siesta que me pego, ¿no? Por eso yo creo que al fin y al cabo recorridos tienen que ser variados y yo creo que lo que ha hecho la Vuelta a España me parece muy acertado, no lo voy a criticar, es verdad, como te digo, podrías meter más puertos, pero creo que eso tampoco vas a animar mucho más la carrera. El mejor ejemplo es la Farrapona, ¿no? Realmente la carrera arrancó al final y tenían todos los puertos que querían antes, ¿no? Entonces, el corredor, y más ahora el corredor moderno, que vive muy mediatizado con el pinganillo, con las instrucciones que recibe del director, son muy conservadores. Entonces, por mínimo que pongas la etapa, al final no la vas a hacer más espectacular. Sí que es verdad que vas a acumular más cansancio el corredor, pero el corredor también va a ser todavía más prudente a la hora de hacer esas aceleraciones finales. Así que, bueno, no sé, yo entiendo que hay gente que le gusta otro tipo de perfil y a todos nos gustaría, pero al fin y al cabo, si queremos ver una carrera dinámica y que sea divertida cada día, a mí el ejemplo que está marcando o la línea que está marcando la Vuelta me parece muy acertado. Yo prefiero vivir 8 finales en alto, aunque sean 3 de 3 al cuarto y que no haya habido antes, que vivir una llegada al sprint como suele ser habitual con los equipos, 2, 3 equipos de sprinters controlando la carrera, la escapada y al final desenlace al sprint. Habiendo un repecho, una dificultad, sabes que los sprinters ya no cuentan y abres la baraja para que otros corredores muevan ficha. Y si la haces de altísima montaña, el corredor combativo se ve imposibilitado de tener opción de brillar. Y en ese aspecto yo creo que abres más la baraja a los casi 200 corredores que participan. De otra manera los seleccionas mucho, deja solo que sean 15 los protagonistas y así abres más, ¿no? Que haya gente valiente que sueñe, ¿no? Con poder conseguir una etapa. Sí, no, Pedro, era ratificando lo mismo que tú decías con esto de los recorridos que siempre se pide y al final, pues mira, estamos viendo que el pelotón desde la etapa de Aralar en Navarra, pues el pelotón no, los grandes, pues se mide mucho para el final y hemos visto en la Campeonato un espectáculo porque Valverde escuchó a Froome decir más despacio y creo que iba muy mal y vimos un gran espectáculo, pero lo demás todo fue ataques a falta de 4 o 5 kilómetros para acabar en meta, ¿eh? Creo que el único corredor, ¿no?, que hay ahora mismo en la actualidad capaz de hacer, como dicen en Italia, no, en Francia, el número, o sea, hacer un gran movimiento táctico es Alberto Contador, ¿no?, que es el único corredor que parece que ataca desde lejos a meta. Los demás es que no lo hacen. Por eso digo que con estos finales de etapa nerviosos obligas ya a todos a despertar, ¿no?, porque si simplemente hay uno, pues que encuentre esa etapa y a lo mejor una situación de carrera que lo obliga a hacer ese movimiento, pues está bien, pero luego al final son contadas ocasiones. Por eso yo creo que es lo bueno que tiene Alberto, ¿no?, que aparte de ser un campeón, es un corredor que es valiente a la hora de atacar desde lejos, porque el resto me cuesta trabajo ver a Froome, que me parece un corredor que tiene motor para hacerlo. Me cuesta trabajo viéndole atacar en el puerto anterior de meta, ¿no? Y siempre esperará ese último esfuerzo, apoyarnos en sus compañeros para poner la carrera a su favor. Así que, bueno, es lo que hay, ¿no? No hay que rascarse las vestiduras, es el ciclismo del siglo XXI. Os agradezco mucho a todos vuestra presencia. Esperamos que esto se pueda repetir en muchas más ocasiones. Muchísimas gracias a todos y gracias, Pedro. Que hoy sea una buena etapa y un espectáculo, que es lo que todos esperamos. Vale, a ver si gana Perico Delgado hoy. Seguro que sí. Si vas a llegar tarde otra vez. Es verdad, sí, he quedado en el cuarto, ya no llego. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos ya la emisión. Muchas gracias a todos. Gracias. Un saludo.